y en un momento, cuando la descargue te la mando. Listo. Eh, sí, mira, la del tema de la empresa, básicamente lo que te va a permitir ver es como temas de oportunidad De mejora. de, de mejora, ¿cierto? Sí, Eh, Eso lo único que garantiza es que sí o sí tú vas a tener como puntos de partida. ¿En sí. cuáles te enfocas? En lo más crítico. En los que son más débiles No en lo que eres más débil, sino o en lo que es más relevante. en lo que es más relevante, en donde hay oportunidad de mejora, pero que es más relevante y tiene un mayor impacto en toda la empresa. ¿Sí? Ok. Y el otro, que es el tema de propósito, ese es un tema para trabajarlo el resto de la vida, ¿cierto? Porque tiene preguntas sobre cuál es tu propósito de vida, qué tipo de cosas te hacen vibrar, qué tipo de cosas te apasionan, en qué eres bueno, qué haces por encima del promedio, qué haces sin necesidad de que exista dinero. Y hay una partecita donde habla sobre las creencias. Mira, Sí. hay una frase que se la escuché a un señor muy rico de México que se llama Juan Carlos Barrios. Y él dice, trabaja duro en tus hábitos y tus hábitos trabajarán duro por ti. Genial. Muy genial la frase. Y me pareció como chévere, como llamativa. Y creo Sí. que funciona mucho el comprender que absolutamente todo, ¿cierto? Absolutamente todo lo que me sucede en mi cotidianidad es un reflejo de lo que yo soy en la cotidianidad. Sí. Como hay oportunidades de mejora en esa cotidianidad, pues la única forma, la única, si no existe otra, es modelar mis hábitos. Si yo digo, no, es que no me está rindiendo el día. Ah, bueno, entonces uno puede evaluar cuáles son como esos asesinos de la productividad que tiene, o uno puede evaluar cuáles son esas actividades que tiene que no le aportan a su objetivo, que no le aportan a su propósito. Y empezar a sacarles tiempecito. Entonces, si por decir algo, uno de los hábitos que uno tiene es ver noticias y las ve en la mañana, a mediodía y en la noche, uno puede empezar a decir, bueno, las voy a ver en la mañana y en la noche, a mediodía voy a hacer otra cosa. Si uno ve novelas, si uno ve series, si uno, no sé, tiene cierto tipo de espacios dedicados a cierto tipo de elementos, como todo cuesta algo, lo que más habitualmente nos cuesta es tiempo, porque hay que dedicarle, a veces no nos cuesta ni dinero, porque quieres aprender algo, en Internet está todo el conocimiento de las personas más expertas del mundo, y si tú quieres aprenderlo, ahí lo puedes aprender gratis. Jorgitius, Hola, ¿qué más, Jorgito? Se te escucha súper entrecortado. Lo que pasa es que como estás por acá como en San Francisco. ¿Cómo hizo para meterse? hola, ¿Cómo hizo para ¿ya me meterse ahí escuchan? en ese huequito? Ya No, te no escucho. sé, Ya te escuchamos. ya me escuchan mejor. Muchísimo mejor. ¿Cómo Muchas se metió en gracias. ese huequito? En ese huequito tan chiquito, yo no sé, pero bueno, aquí estoy. Hay Listo. gente así, Entonces parecía. le estaba contando un poquito a Jorge que en la ficha, en la segunda ficha que les mandé que era de oportunidades, básicamente es un tema de autodiagnóstico. Y a la luz de ese autodiagnóstico, yo básicamente lo que voy estableciendo es cuáles son como las áreas que primero voy a abordar. ¿Cuáles abordo? No en las que estén más mal, sino las que sean más críticas, porque hay áreas que pueden estar mal, pero no es mi cuello de botella o no es el principal generador de riqueza de la empresa.
Yo tengo que enfocarme siempre, siempre el ejercicio es priorizar, siempre el ejercicio es identificar dónde mi tiempo, mi energía y mi esfuerzo está mejor invertido, ¿sí? Y el segundo elemento, que fue una ficha que le mandé a Jorgito, no sé si Jorgito te la compartió, que tiene que ver con el tema de mi propósito, mis metas y mis objetivos. No, no se las he compartido. Ah, bueno, listo. Entonces, esa segunda ficha tiene que ver con el trabajo en mí. Hay un señor muy rico que se llama Juan Carlos Barrios y le escuchaba a él decir, trabaja duro en tus hábitos y tus hábitos trabajarán duro en ti. Entonces, en la medida en que uno desarrolle cierto tipo de hábitos que le sean útiles para el momento de vida que tiene, eso puede contribuir a avanzar en lo que sea que uno decida avanzar. Hay momentos en los cuales, por ejemplo, madrugar nos puede ser súper útil. Hay otros momentos en los cuales descansar más nos puede ser súper útil. ¿Qué es importante que me dé cuenta? ¿Qué es lo que requiero en ese momento particular? ¿Cierto? Entonces, voy a ver si funciona una cosa acá. Ah, pero va a funcionar mejor con... No he podido conseguir los berracos lapiceritos. ¿Los qué? Los lapiceritos para escribir en la tablet. Ah, ya. ¿Sí? Entonces, ahí, ayer hablábamos de 4 elementos que hay que trabajar, ¿cierto? El tema del desarrollo personal, el tema de los negocios exitosos, el tema de los procesos y el tema de la comunicación, ¿sí? Cada uno de esos está completamente encadenado, ¿cierto? Yo no puedo decir que voy a trabajar en el desarrollo personal sin tener en cuenta la comunicación, porque recuerden que en el desarrollo personal habíamos identificado como 4 o 5 elementos, ¿cierto? A ver si los tengo acá, que las cosas de memoria a veces se me olvidan. Aquí está. Entonces estaba el tema de los valores, estaba el tema de la cultura, estaba el tema del liderazgo, estaba el tema de los procesos de priorización y estaba el tema de la proximidad, ¿cierto? Entonces, la idea es que miremos de lo que ustedes tienen en esta parte de procesos, ¿cierto? Lo que ustedes tienen documentado, a ver qué podemos ir ajustando para estandarizar, ¿cierto? Es muy importante que dentro de esta parte nos fijemos en un elemento crítico y es costos. Tener claridad sobre los costos en cualquier negocio es fundamental. Entonces, ahí en esa parte, Jorgito, no sé de pronto qué tanta claridad tienes tú sobre todos los costos que afectan, ¿cierto? Que afectan en estos momentos el funcionamiento de la empresa. Eh, pues habría que revisar nuevamente. Yo estoy revisando, yo reviso todo el tiempo costos, manejo eso. Creo que lo hago relativamente bien. Habría que mirar ahorita nuevamente cuáles son, como volver a hacer como un arqueo de todo, cuáles son los costos variables, cuáles son los costos operativos, eh, para mirar cómo replanteo el tema de los costos, aunque yo creo que yo lo manejo relativamente bien, ¿sí? Sé que hay cosas para mejorar, pero creo que el tema de costos no es pues un problema grave. Listo, perfecto. Entonces, De, de, de hecho, pues te quería contar antes de que continúes que, por ejemplo, en lo que yo siento que estoy muy bien asesorado y muy bien acompañado es en la parte administrativa y financiera, ¿sí? Por ejemplo, ahora pedí informes de las ventas del año, ya me lo dieron, pedí informes de los últimos 6 meses, ya me lo dieron.
saqué el promedio de las ventas mensuales, y obviamente eso acompañado de siempre mes a mes me acompaña mi contadora, donde me dice qué márgenes me deja determinada labor y cuánto pesa esa labor en la realidad de la empresa. Entonces ahí, por eso es que yo tenía claro que si yo vendo más de 35 millones de pesos en digital, ese mes me puede dar utilidad, mientras que si vendo 35 en litografía, ese mes la empresa me puede dar pérdida. Son los mismos 35 millones de pesos, pero son, entonces, con ella, por ese lado, creo que sí tenemos un buen trabajo. ¿Sí? Ah, bueno, listo, perfecto, sí. Mira, de la parte financiera, bueno, de la parte de los costos, como tú mencionas, hay costos fijos y hay costos variables, ¿cierto? Y en esa parte de esos costos fijos, tú no solamente necesitas el tema de los balances, tú necesitas un tema de indicadores, ¿cierto? A ti debe de suministrarte, bueno, debe de suministrarte, no, debes de llegar a un acuerdo con quien te lleva a ti la parte contable para que no solamente te suministre la contabilidad, sino que te suministre indicadores financieros. Sí. Indicadores financieros como esos, ¿cierto? En donde tú sabes que vender de la línea de productos 1 te deja el 30, pero vender de la línea de productos 2 te deja el 5. Y tú dices, miércoles, mira, el 70% que vendí lo vendí de la línea 2. ¿Qué hicimos? Ah, lo que pasa es que Jorgito, en la publicidad que está haciendo en redes sociales o en la publicidad que está haciendo en Google, se está enfocando en promover los servicios que me dejan una menor rentabilidad, y a eso le invertimos la mayor cantidad de publicidad. Ah, entonces tú ya te sientas con Jorge y hablas con él para que la publicidad se oriente o ustedes definan cómo se va a orientar, ¿cierto? Pero la información financiera que no te genera indicadores para tomar decisiones no le sirve sino al contador, Cierto. ¿cierto? Entonces Sí. es importante, pues, como siempre, estar ahí alertas o pendientes con eso. Entonces, dentro de esa parte de los procesos, lo primero que hay que estandarizar es costos, ¿cierto? Lo primero que tú requieres estandarizar es la parte de costos. El segundo elemento que requieres estandarizar es la parte de producción, ¿cierto? O voy a cambiarla más bien, voy a cambiar más bien la expresión producción por la parte de operaciones, que tiene que ver todo con cómo se toman los pedidos, cómo se hace el proceso de producción, cómo se hacen los procesos de montaje, cómo se hacen los procesos contables, cómo se hacen los procesos administrativos, toda la parte de la operación, ¿sí? Y la última parte que requieres tener, digamos que delineada claramente, es cómo se gestiona el talento humano. ¿Cómo haces selección? ¿Cómo haces desarrollo de tu talento humano? ¿Cómo haces la rotación de las personas? ¿Cómo haces los procesos de inducción? ¿Cierto? Entonces tú vinculas a alguien nuevo, ¿cómo vas a hacer ese proceso de inducción? ¿Cómo haces, digamos que los temas, ayer tú incluso hablabas de la polifuncionalidad, que Sí. una persona pudiese hacer varias cosas. Si yo quisiese llegar a ese nivel, yo tengo que tener un método para poder generar polifuncionalidad. Entonces, los negocios exitosos, ¿cierto? Como vimos, tienen que ver con la promesa de valor, tienen que ver con los productos, tienen que ver con los procesos, tienen que ver con el personal idóneo. Entonces, en esa parte de los negocios exitosos, hoy empecemos a enfocarnos en la parte de los procesos, ¿cierto? Empecemos a enfocarnos en la parte, digamos que de estandarizar cómo debería operar o cómo deciden ustedes que debería operar la empresa. Y para eso, entonces, de acuerdo a lo que vimos ayer, empecemos a mirar qué tienen ustedes como documentado. Los temas de tecnología, los temas de desarrollo de personal, los temas de comunicación efectiva, van a ser temas que van a estar apoyando o van a ser complementarios al tema de los negocios exitosos.
Y como el tema de el trabajo en ti, tanto en ti, Jorge Luis, como en ti, Jorge, pues es un tema de toda la vida, pues digamos que ahí está la ficha como para que ustedes hagan un barrido de cuáles son sus motores, sus pasiones, sus creencias limitantes, de cuáles son los objetivos que se pueden trazar. Y pues eso creo que puede ser un tema que ustedes vayan trabajando pues como alternamente, ¿sí? Entonces, si quieres, les voy a compartir acá desde el otro. Sí, compartir. Entonces, este fue el que les envié, le envié a Jorgito ahora. O ahora no. Así que sí, ahora, Mañana. ¿cierto? Ahora, no recuerdo bien si ahora o esta mañana. Sí. Entonces, en este, básicamente está orientado para hacer el ejercicio de balance. Ah, bueno, yo voy a mirar en esta línea horizontal, ¿cierto? Vamos a mirar Dos meses. los meses, enero, febrero, marzo, abril, bueno, los meses que ustedes quieran evaluar. Y en esta línea vertical vamos a mirar la cantidad de dinero. Porque todo está llevado a que se vea gráficamente, porque conozca o no conozca de negocios con mucha profundidad, con la gráfica fácilmente puedo ver las fluctuaciones. Fácilmente puedo ver, oiga, ve, mi negocio es estacional. ¿Qué implica la estacionalidad? Que hay meses que yo vendo más que otros y que ese movimiento se mantiene permanente a lo largo del tiempo. Entonces, por decir algo, ¿el negocio tuyo es de temporadas, Jorge, o es un negocio estable en todo el año? Yo diría que es más estable, aunque sin lugar a dudas que a final de año se disparan un poco las ventas por el tema de los cierres de los presupuestos de las empresas. Sí. Pero el promedio, si tú miras, lo vamos a contar así rápido. Desde julio 50 millones, 51. Junio 51. Julio 40. Agosto 42. Septiembre 55. Octubre 48. Noviembre 46 y diciembre 74. Entonces, no es una cosa plana. Como puede haber un mes muy bueno como fue junio, comparado con julio, donde en junio se vendieron 10 millones de pesos más, pues eso no, o sea, eso no es estacionario, eso puede fluctuar. Claro. Entonces, es importante notar a qué se debe esas fluctuaciones, ¿cierto? Porque terminas en diciembre con 79 y el mes anterior fueron 45. Sí, Noviembre. 46. Sí, ¿Noviembre fueron cuánto? ¿45, 46? 46,800, más o menos. Exacto, ¿cierto? Entonces estamos hablando de un incremento del 80%. ¿A Sí, qué se debe ese incremento del 80%? O todos los años yo tengo ese tipo de comportamientos, pero en diciembre siempre se da eso, pero los otros meses son más estacionales. ¿cierto? Normalmente el último trimestre, yo he tenido trimestres de septiembre, octubre y noviembre donde he vendido 300 millones, por decir algo. Exacto, ¿cierto? ¿A qué se debe? A que en esa época las empresas empiezan a sacar la publicidad para el año siguiente, empiezan a sacar algunos materiales para cierre de fin de año. O sea, ¿qué tipo de elementos, que ya viene ahí la segunda, y es, bueno, acá estoy identificando cómo se comportan mis meses de acuerdo al dinero, pero acá voy a identificar cómo se comportan mis meses de acuerdo a la línea de productos o al producto, para poder entender que, mira, ese incremento que se generó en diciembre, en donde prácticamente vendí lo que vendo en 2 meses convencionales, Sí, implica que lo que más estoy vendiendo ahí es litografía o digital o publicidad para exteriores, si lo fuese a manejar por líneas de producto. No, lo que pasa es que lo voy a manejar es por productos, ¿no? Entonces lo que más estoy vendiendo es, no sabría, ¿cierto? Ya ustedes lo empiezan ahí a desagregar como consideren. eso te iba a preguntar.
toca manejarlo por líneas de productos porque es muy difícil llevar un inventario detallado de, pues, aunque no, porque la contabilidad no lo hace, porque eso está dividido en líneas, Ah, para mirar el número de clientes. Pero hay un ejercicio que nosotros hacemos que queda registrado todo por Monday, y es que todo trabajo que se hace digital, que no se hace factura, se, se le hace como una pequeña ordencita, se le pasa a Xiomara y se le pone el valor. Y una vez finalizado el mes, se reúne, por decir algo, 5 o 10 millones de pesos que fueron de cosas que no se facturaron y buscamos la manera de facturarlas como un producto exento para que queden vinculadas a la contabilidad, o sea, para que no queden por fuera de la contabilidad. Entonces, determinar el número de ventas es muy complejo, pero se puede hacer. ¿Sí? mira, lo que pasa es que hay que separar dos elementos, ¿cierto? Una cosa es el manejo contable para los efectos de tributación ¿Sí? y otra cosa es el manejo contable para los temas de estadísticas y de toma de decisiones, Ok. ¿cierto? Entonces, tú necesitas que haya ese doble, no doble proceso, sino que haya esa comprensión de entender que para ti es valioso todos los días saber que, no sé, vamos a colocar que tú haces cierre todos los días, ¿cierto? Y cuando tú vas a analizar el mes, tú dices, mira, el 40% de las ventas que yo hago son tarjetas. Ya. La De, verdad, de, nunca hemos de- hecho ese ejercicio. ¿Perdón? No, nunca hemos hecho ese ejercicio Porque porque pues mira, como se eso, maneja. eso, eso lo que te permite a ti, si tú sabes qué es lo que está entrando, digamos que ya sabemos que la principal parte de tu negocio, Es la impresión digital listo. por demanda. Digamos que vamos a ver si, es que eso escribir con mouse, eso es una miércoles, pero bueno. Digamos que ya sabemos que acá está la parte de litografía, acá está la parte digital. Acá está la parte de publicidad, de exteriores. ¿Y cuál era la otra? Diseño puede ser diseño y Digamos que acá está la parte de diseño. Y cuando tú miras acá que está ubicado dinero, entonces tú dices, en el mes X, en el mes uno lo hice mal, que tengo que colocar los junticos. Deshacer. Vamos a colocarlo por colorcitos. Entonces acá está, las acá, 4 líneas. acá está 10 millones, acá está 20 millones. ¿Cómo lo estoy graficando? Este es por líneas. Número de productos o línea. En la horizontal coloca los meses y en la vertical la escala de cantidad. No, acá tiene que ser número. Qué cosa no tener acá el otro tablerito para funcionar. Pero bueno. Ni modo, ni modo. Cuando no se puede, no se puede. Esto porque se me quedó acá. No lo puedo eliminar. Entonces borrador. Listo. Dibujo. Dibujar. Listo. Entonces tú tienes acá las cantidades y acá tienes los meses. Digamos que octubre, noviembre y diciembre. Por líneas de producto. Entonces, digamos que rojo en octubre fue, rojo es litografía, azul es digital, amarillo es exteriores y verde es diseño. Bueno,
Ahí digamos que dice diseño. Entonces tú haces las 4 barritas acá. Gráficamente tú de una forma muy fácil puedes decir, ah, mira, lo que yo estoy más vendiendo o estoy vendiendo más en diciembre, sí, azul, así, y hace falta amarillo, así. Ah, mira, lo que yo más estoy vendiendo es digital. De segundo, lo que más estoy vendiendo es publicidad para exteriores. Tercero es diseño y de cuarto es litografía, ¿cierto? Y cuando hoy miro en el tema de dinero, digo, ah, pucha, pero es que vendí 78 millones de pesos, o sea, me gusta más los meses de 78 millones de pesos que los meses de 45. ¿Qué tengo que hacer para poder que se repitan esos meses de 78? Ah, pues tengo que vender más digital, tengo que vender más publicidad para exteriores, tengo que vender más diseño y a lo que menos le tengo que cargar la mano en intensidad de horas es a la parte Delito. de litografía. Pero todo eso te lo dan las cifras y son cifras que tú ya tienes. Que de Sí, pronto el tratamiento, como le hacen el tratamiento a la información o el tratamiento de datos en estos momentos en la empresa no lo hagan, es otra cosa, pero tú tienes la información ahí y es importante que tú empieces. ¿Eso quién te lo sacaría? ¿Xiomara o te lo sacaría la contadora? yo se lo puedo pedir a la contadora. Listo. Entonces, Ella de hecho, tabula algunas cosas gráficamente. Entonces no, y no eh, pedirle que me lo grafique. ¿qué tipo de cosas, qué tipo de información te tabula? Es que no me acuerdo bien, para serte honesto, porque pues yo me pego más de la cifra, del número, pero ella sí me hace unas tortas generalmente. Entonces sí me gustaría volver y mirar mañana que esté en la oficina, porque no estoy en la oficina, qué es lo que ella me tabula y te cuento, y te mando Listo. fotos. Listo, no, pero mira solamente como para ir un poquito más allá de la información que ella te está entregando en esa parte gráfica. O ella no te ha explicado para qué sirve la información, ¿cierto? O la información que ella te ha entregado no es lo suficientemente relevante para que tú la tengas presente. Ya, Hay algo ahí, ¿cierto? De pronto ella te entrega una información, pero no te está diciendo cuán relevante es para que tú tomes decisiones. O la forma como te la presenta no te arroja información que sea útil para que tú tomes decisiones. Porque, ella hace mucho énfasis porque cuando ella tiene un valor, por decir algo, al lado de eso está el porcentaje de lo que eso significó durante el mes, sí, ¿sí? Entonces, obviamente, ese porcentaje es lo que hace que nosotros revisemos cómo el porcentaje tan alto de litografía no nos sirve frente a un porcentaje mediano o regular de digital, ¿sí? claro, claro. Pero sí, tienes razón, pero ella de verdad es muy específica y es muy buena. Habría que Ya. mirar, Yo creo que de que pronto yo no puede estoy ser conmigo en el simplemente cuento. un tema de solicitarle la información que tú requieres. No la que Sí, sí, ella porque percibe, no la que ella percibe que te debe entregar, sino la que tú requieres para tomar decisiones, perfecto. ¿cierto? Sí, Entonces, mira, con la información de las ventas, más la información de lo que tú puedes ver, cuánto vendí en millones, cuánto vendí en líneas de productos. Entonces, acá en este tercero, lo relaciono con clientes. Porque, ah, mira, yo vendí 78 millones de pesos en 200 proyectos, pero se lo vendí a 20 clientes. Eso directamente te está dando a ti un tema de jerarquía, ¿sí? Te está diciendo que hay productos que son más importantes y que hay clientes que son más importantes. sí, No es una, no es una apreciación subjetiva, en donde tú dices, no, pero es que cómo yo voy a valorar más a este cliente que a este otro. Pues muy sencillo, porque este cliente te factura un tercio de lo que vende tu empresa. sí, Por eso, a ese cliente, a pesar de que algunas personas dicen que no debería ser, pero sí sucede, hay clientes a los cuales tú sí o sí no les puedes fallar. Porque fallarle a sí, ese cliente
no es lo mismo que fallarle a otro. Digamos que vamos a colocar el ejemplo con Jorge. Jorge te compra el 20% de la facturación y Adrián te compra el 1%. Fallarle a Adrián afecta el 1% de tu facturación. Fallarle a Jorge afecta el 20%. Sí, Y eso lo debe tener claro Jorge Enrique, pero también lo debe tener claro Jorge Luis, pero también lo debe tener claro Xiomara, pero también lo debe tener claro Juan David, pero también lo debe tener claro Jennifer. Todos en tu empresa deben saber qué clientes hay que tratar con guantes de seda, ok. ¿cierto? Porque en la medida en que ellos entienden lo importante que es ese cliente para la organización, se esmeran en brindar el trabajo o el servicio, no pensando en lo mínimo viable, sino haciendo lo mínimo, o sea, cumplir es lo mínimo. De ahí en adelante, ¿qué más puedo hacer para que esa persona siempre esté satisfecha o muy satisfecha o extremadamente satisfecha con la empresa? O sea, la mayoría de las personas piensan que el punto de partida es cero, pero nunca el punto de partida para una empresa es cero. Porque entregar un producto de calidad es básico o puedo entregar cualquier tipo de calidad, No, es básico. ¿cierto? O sea, lo mínimo que yo tengo que entregar es un producto de calidad. ¿Entregarlo a tiempo es básico o es algo excepcional? No, es relevante. ¿Cierto? O sea, es algo, es lo mismo. O sea, tú ayer colocabas 3 características: que fuera de calidad, que fuera oportuno y que fuera a tiempo. Esos 3 elementos son mínimos en la contratación que tú tienes. Sí, sí, eso me lo dejaste muy claro hace muchos días. ¿Cierto? Entonces, de ahí hacia arriba es que las personas tenemos que entregar el extra. Yo no me alegro porque te entregué a tiempo. Ah, te entregué a tiempo, listo, está dentro del estándar. Te entregué con la calidad que me pediste, está dentro del estándar. Te entregué de una forma oportuna, está dentro del estándar. Ah, pero aparte de lo que te entregué, te di una sorpresita te lo llevé a la oficina. Entonces generé un poquito más de satisfacción. Me pediste 1000 volantes y te entregué los 1000 volantes, pero como en el montaje que hice me sobraron 20, entonces te entregué 1000 volantes y mira, acá hay 20 más que fueron lo que sobró del montaje tan óptimo que hice, también te los entrego a ti. Entonces, eso genera un poquito más de satisfacción. Me enviaste el archivo, no tenía los elementos y lo ajusté y no te generó ningún costo extra. Eso le genera un elemento adicional. Pero el entregar a tiempo, con calidad y de una forma oportuna, eso es como el mínimo rasero. ¿Sí? Dime. Sí, no, está claro, tranquilo. Sí. Ah, no, es que vi que hiciste así con el lapicero, entonces pensé que ibas a consultar, ¿cierto? Entonces, tener esta jerarquía de quiénes son los clientes más relevantes, pero que todos entendamos que el punto mínimo de partida es calidad, tiempo y ser oportunos. Eso hace que siempre estemos pensando cómo dar un poquito más, un poquito más. Las cosas no son de saltos extraordinarios, son simplemente de tener tan claro qué es lo mínimo que yo hago, que es oportuno, a tiempo y de calidad, y de ahí para adelante, ¿qué puedo agregar? El cafecito cuando la persona llegue, o la aromática, o el saludar amablemente, o sea, todo ese tipo de cosas son, digamos que debe ser como la esencia, que era lo que hablábamos ayer también frente al tema de la cultura de la empresa, ¿cierto? Entonces, estas 3 primeras gráficas te sirven para ver cuánto vendes en plata, a qué tipo de productos corresponde y a qué tipo de clientes. Eso a ti te genera un enmarcamiento de a qué tipo de clientes tú sí o sí tienes que cuidar. No implica que a los otros los descuides, sino que obviamente si uno tiene 2 hijos, ¿cierto? Y cuando tú tenías a Laura Lucía y cuando tenías a Niria, a Laura la cuidabas, pero a Niria la cuidabas más porque era más pequeña, Sí, claro. ¿cierto? Entonces es exactamente eso. A uno los cuido más porque son más relevantes en la generación de ingresos para la empresa, pero a los otros también los cuido. ¿Sí? Listo.
Entonces, esta primera partecita sirve pues como para hacer ese balance, para generar esa jerarquía. ¿Qué más puedo graficar ahí? Por ejemplo, otro factor relevante puede ser publicidad. Otro factor relevante puede ser la cantidad de cotizaciones que entregué. Para poder decir, ah, mira, para vender ese dinero con esa cantidad de productos a esa cantidad de clientes, envié tantas cotizaciones. O para vender ese dinero con esa cantidad de productos a esa cantidad de clientes, lo que hice fue publicidad en redes sociales. Porque todo tiene que tener una razón de causalidad. Por ejemplo, ¿cuánta plata se gasta en estos momentos Fusión en marketing? Mm, Realmente no estamos haciendo inversión en marketing. Listo, perfecto. Entonces, ahí viene otra parte que hay que empezar a analizar y es, si yo quiero crecer, yo tengo que invertir. Si yo quiero tener más clientes, tengo que generar la forma de que lleguen más clientes. Claro, me tengo que hacer más visible. Te tienes que hacer más visible con el tema del branding, con el tema del marketing y con equipo comercial. Sí, Que puede que no sea un equipo de vinculación de planta. Puede ser que tú tengas una serie de personas en donde les digas, listo, por cada cliente que me envíes te voy a dar una comisión de X% por las ventas que tú hagas. ¿Cierto? Ahí se pueden diseñar diferentes formas para generar, digamos que como vendedores freelance, ¿cierto? Se pueden generar como ese tipo de estructuras. Pero si tú quieres siempre crecer, va a ser necesario poder, si con lo que hoy invierto genero este nivel de resultados, para poder pasar a un siguiente nivel, necesito invertir un siguiente nivel. ¿Sí? sí. Listo. Esta que es similar a la que les preguntaba ayer, ¿en qué negocio estamos? Porque hoy utilizan la parte de litografía, hoy utilizan la tecnología digital, hoy utilizan el tema de publicidad de exteriores, hoy utilizan el tema de diseño. Y si en algún momento llegase una tecnología que supera a lo litográfico y a lo digital, ¿Fusión se acaba? No, tendríamos que evolucionar frente a eso. Por eso el valor de transformación no es finito. Por eso, cuando yo tengo claro que lo que yo le ayudo a mi cliente es a comunicar su mensaje de una forma clara o impactante, o si lo que le ayudo a mi cliente es a que genere una pieza de comunicación que le permita lograr su objetivo, no sé cómo lo vayan a redactar, lo redacto de tal manera que no hablo del cómo lo hago, porque los cómo van variando de acuerdo a la tecnología, a la tendencia, a la vanguardia, a muchas cosas. Pero si cambia de una máquina a otra, mi negocio sigue estando porque yo sigo haciendo lo que es relevante para el cliente, no el cómo lo hago. ¿Sí, sí me hago Sí, entender con esa parte? sí, es claro. Sí, listo. Entonces, acá hay yo creo que el ejemplo pues, de lo que nosotros hacemos. En nuestro caso, ayudamos a profesionales, emprendedores, empresarios comunes a que aceleren sus procesos y multipliquen sus resultados. Excelente. Mejorando sus ventas, su rentabilidad y sus flujos de caja, reduciendo costos y gastos en un escenario de bienestar sustentable. Ahí no decimos que utilizamos innovación, ahí no decimos que utilizamos herramientas para la gestión efectiva del tiempo, porque las herramientas es lo de menos. Lo que nosotros tenemos que hacer es que ese cliente logre maximizar o multiplicar sus resultados, ¿cierto? Entonces es importante que la redacción como quede de lo que hace Fusión no sea finita. Porque si llega alguien que tenga mejor tecnología, si llega alguien que acabe con ese tipo de tecnología, si llega alguien que utilice, no sé, otro tipo de productos o de suministros, implica que vamos a desaparecer. No, Entonces, hay siempre que tener eso presente. Esta es muy tuya, ¿cierto? ¿Por qué lo haces? Y acá es donde la mayoría de las empresas, perdón, la mayoría de las personas que tienen negocios muy exitosos los tienen vinculados con su propósito de vida. Y es que si a Jorge le gusta ayudarle a las personas o le gusta servirle a las personas, tener una empresa que les ayude a que ellos logren sus objetivos es otra forma de servir, es otra forma de ayudar, es otra forma de generar bienestar, es otra forma de generar alegría, de lograr cualquier cantidad de cosas, ¿cierto?
Entonces, ahí es importante también como ir teniendo en cuenta de qué manera el negocio que yo tengo que me genera un sustento económico me permite vivir también mi proyecto de vida, me permite vivir Sí, también mi propósito de vida. Dale. pero parte de lo económico para poder lograr lo otro. No, 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 me refiero a esa que como Jorge es un ser más grande que solo lo económico y Jorge tiene un propósito de vida, digamos que, ¿cuál crees tú que es tu propósito de vida? Wow, pues yo la podría definir tal vez con una palabra, servir. Listo. Digamos que el propósito de vida de Jorge es servir. Entonces Jorge ese propósito de vida que es servir lo lleva a los negocios y monta una empresa del tema de comunicación que le sirve a sus clientes para que ellos se comuniquen. Tú estás viviendo en los negocios también tu propósito de vida. Así como lo vives con tu pareja, así como lo vives con tus amigos, así como lo vives con la comunidad, tú estás sirviendo en todos los espacios. ¿Sí? Entonces, de esa manera es que uno va encontrando cada vez más match o más conexión entre lo que hace como empresario y lo que hace en su vida cotidiana como propósito de vida. ¿Cuáles son los problemas que tienen tus clientes y que solucionas con tu promesa o promesas de valor? Ah, es que mis clientes no saben comunicar. Ah, es que mis clientes no saben definir los materiales. Ah, es que mis clientes no saben qué canales utilizar. Ah, es que mis clientes no saben qué lenguaje utilizar. ¿Cierto? Entonces yo lo que identifico es qué problemas son los que yo le soluciono con mi promesa de valor. ¿Cierto? Por eso yo no hablo de impresión. Porque si lo que yo le soluciono es impresión, entonces el día que llegue alguien que tenga un músculo financiero quizá más fuerte, que llegue una tecnología más especializada o una tecnología más productiva y yo no tenga la capacidad de comprarla, posiblemente yo vaya a salir del mercado. Sí, Por eso yo hablo de comunicar un mensaje, porque la sí, comunicación del mensaje puede ser visual, puede ser audiovisual, puede ser física, ¿cierto? Pueden haber muchos canales para comunicarla. Entonces es importante que yo sepa cuáles son las problemáticas que puede llegar a tener mi cliente para poder solventar o solucionar eso. Ah, es que él no sabe comunicar. Ah, entonces yo le puedo ayudar a crear las piezas gráficas que tiene que ver todo con el tema del diseño. Ah, lo que pasa es que no sabe qué material utilizar cuando es un abogado para su tarjeta de presentación a cuando es alguien que tiene una empresa de tecnología. Ah, entonces, por ejemplo, para el abogado sería mejor que utilizara cierto tipo de materiales porque dan más clase, más estilo, más seriedad. Pero para la empresa de tecnología sería bueno que utilizara cierto tipo de presentaciones, cierto tipo de canales de comunicación porque está más ligado a tu área tecnológica, ¿cierto? sí, Yo estoy hablando en borrador, ¿cierto? Nada de eso tiene que ver con lo que hace fusión en estos momentos o con lo que pueda hacer fusión en estos momentos, ¿cierto? No genera un tema de coerción, sino que simplemente cómo ustedes lo van delineando de tal manera que cuando ustedes se lo comunican a las personas con las que trabajan, todos empiezan a apropiarlo de a poquitos, empiezan a apropiarlo de a poquitos y cada vez entienden un poco más qué es lo que hace, ¿sí? Describe quién o quiénes son los clientes ideales para cada una de tus promesas de valor. Entonces tú dices, no, es que, por ejemplo, una de mis promesas de valor está ligada al tema digital, ¿cierto? Entonces, la mejor calidad y el mejor precio en el menor tiempo posible. Eh, como dice Dominos, tu impresión en menos de 4 horas, si no, es gratis. Va a inventarme cualquier huevonada. Entonces tú dices, ah, ¿quién sería el cliente ideal para eso? No, son profesionales o son empresas pequeñas que sacan materiales de comunicación en pequeños volúmenes, muy especializados para nichos específicos. Y esa información se le va convirtiendo en un suministro a Jorge Luis, para que cuando él haga publicidad en redes sociales o en marketing, atraiga a ese tipo de clientes. Sí, 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 vamos notando cómo cada elemento se va convirtiendo en un suministro para el otro. sí. ¿Sí? Tienes claro el punto de equilibrio en unidades, ¿cierto? O sea, ¿cuántas hojas tienes tú que imprimir en el tema digital para poder alcanzar el punto de equilibrio?
Ah, bueno, Pero entonces si son hojas monocromáticas, tantas. Si son hojas policromáticas, tantas. Si son media carta, tantas. ¿Cierto? Tú cada vez tienes más claro eso, porque cuando tú haces cierres al final del día o al final de la semana y tú dices, bueno, ¿cuántas unidades vendimos hoy? ¿Cuántas impresiones hicimos hoy? Ah, de policromía tantas y de monocromáticas tantas. Ah, tú cada vez ves cómo se va moviendo el indicador para tú decir, ah, cada vez estoy más cerca de alcanzar mi punto de equilibrio o de superar el valor que necesito para generar cierto nivel de ventas. ¿Sí? Cada vez vas viendo y diciendo, venga, Jorge, no están llegando clientes de este tipo de productos. ¿Qué hacemos? ¿Qué esfuerzo de marketing hacemos? Ah, hacemos una campaña en redes sociales, sacamos volanteo y vamos a determinados lugares a repartir. O sea, ¿qué hacemos para atraer el cliente que nosotros necesitamos atraer? ¿Sí? Tienes claro los costos unitarios de producción, ¿cierto? Entonces, en cada una de las líneas con los subproductos que yo vaya a sacar, eso debo tenerlo claro. Más aún si lo que voy a utilizar es una plataforma para hacer el tema de presupuestos o para hacer el tema de cotizaciones. Porque pues esos datos los necesito precisamente para alimentar, que solamente metiéndole cierto tipo de información, la cantidad, el tiempo, los acabados, el tipo de papel y todo eso, la plataforma me saque la cotización. Si yo no tengo claridad sobre eso, ningún sistema me va a servir. Yo los escucho callados, no sé si es porque están... Yo estoy escuchando. ¿sí? No, a Jorgito lo veo ahí, pero a Jorge lo veo como... Cuéntame, no, cuéntame qué estabas reflexionando. no, tenemos claro siempre toda cotización nos genera también un costo unitario. Eso es claro que debe ser así. Jorgito, que ha estado pendiente de la parametrización de las cosas, conoce lo complejo que es precisamente la parametrización por la cantidad de variables que manejamos. Claro. Pero la generalidad es que si tenemos parametrizado unos costos mínimos e inclusive una escala de valores dependiendo las cantidades. Entonces sí existe eso. Ah, bueno, Yo listo. creo, yo creo que esta información, por lo menos en la cabeza de Jorge Enrique, está, ¿cierto? Sí. Siempre hay forma de acceder a ella. Yo creería que el paso siguiente es, que es en lo que estamos, es cómo logramos que esa información esté disponible, accesible, usable para todos, y que no dependa solo de Jorge Enrique, sino que se pueda llegar a usar y darle una respuesta oportuna al cliente teniendo esa información. Una pregunta. Ayer lo hablábamos, esto no es un tema de buscar culpables ni nada de ese tipo de cosas. ¿Tú sientes, Jorge Luis, que en algunos momentos se retrasan los procesos de cotización porque de pronto Jorge está ocupado y no les puede brindar la información? Sí, pues hay cotizaciones que únicamente Jorge Enrique puede hacer, porque es el único que conoce eh, los valores o conoce la manera de hacerlo. Entonces está sujeto al tiempo de él y de sus ocupaciones, Y una que pregunta, pues no son sino, ¿no son sino? son solamente las horas que tiene disponible al día, y que Claro. por mucho que las extienda no van a ser más de 24 nunca. Entonces eso pues creo que es limitante en el sentido de que si esa información no está disponible para que otras personas puedan apoyarlo, puedan hacer el trabajo, siempre vamos a tener ahí un cuello de botella. Claro. Y mira, Jorge, por ejemplo, menciona algo que es súper importante tenerlo claro. Jorge dice, no, yo no voy a documentar esto, yo las voy a seguir haciendo, ¿cierto? Siempre vas a tener un cuello de botella que son 24 horas. La tecnología precisamente sirve es para que cuando yo estandarizo, y en eso coincido contigo, es complejo al principio. Es complejo al principio. Pero después de hacer un esfuerzo al principio para poder estandarizar lo que más sea posible, facilita en el mediano y en el largo plazo muchas cosas. Y lo Sí, único que te brinda a ti es tiempo.
Porque cierto, información que ya tú no tienes que estar sacando de acá, sino que está en un sistema que cualquiera puede acceder y puede utilizar en cualquier momento específico, libera tu tiempo para que tú sigas haciendo otras cosas que son relevantes y valiosas para la empresa. ¿Sí? es claro. De hecho, por ejemplo, ahora una clienta me llamó que necesita, o sea, por razones de tiempo, necesita un trabajo con mucha urgencia, entonces se le va a hacer una parte digital y una parte litográfica. Entonces me decía, bueno, pero ¿y los 700 que me quedan en litografía, cómo me sale? Y le dije, no, puedo decir después, yo tengo una reunión hasta las 5, después de las 5:30, te puedo decir cuánto vale. Mira, en ese instante se puede perder la posibilidad de que el cliente tome la decisión de una vez, Claro, porque si eso estuviera estandarizado, Elizabeth perfectamente podría estarle pasando el precio en este momento, ¿sí? claro, claro. Ese es el costo de oportunidad que tú siempre debes tener presente. Para que cuando tú estés haciendo este proceso de documentar la información, tú digas, puta cosa tan extensa. Sí. Lo que pasa es que estoy evitando que en el futuro pierda clientes por tiempos de respuesta. Sí. Entonces, haces un esfuerzo hoy para poder que en el futuro se eviten ese tipo de situaciones. Adrián, y es tan deprimente, imagínate que empresas como Carvajal, como Panamericana, como Papelcar, que son empresas muy grandes, a las cuales yo les he trabajado o con las cuales yo he trabajado, ellos tienen unos analistas financieros y Sí, las respuestas de las cotizaciones son súper lentas, al punto de que cuando ellos le dan la cotización a uno, nosotros los pequeños ya hemos hecho el trabajo o ya simplemente el cliente se nos ha ido, o, pero súper lentas, de demorarse hasta 8 días para hacer una cotización, por ejemplo. claro, es que hay una frasecita que dice que en el mercado actual no son los más grandes y los más voraces los que se comen el mercado, son los más rápidos. Y esa es Sí, la eso es, virtud, mira, yo creo que esa es una de las cosas que es importante que tú tengas siempre presente en el tamaño de empresa que tú tienes. Como tu empresa aún es relativamente pequeña, debe ser muy rápida, porque uno de los grandes valores o uno de los grandes elementos de diferenciación que tiene con empresas medianas o grandes es eso, es la velocidad de respuesta. Es esa cercanía con el cliente, es esa empatía, es ese poder sentarse el cliente con el dueño de la empresa, es poder tener una conversación cara a cara. Todo ese tipo de cosas son virtudes que tú tienes y que tú no puedes tener la operatividad de una empresa grande, que son lentas, paquidérmicas, autoritarias, distantes, ¿cierto? Entonces es importante que tú vayas siempre teniendo en perspectiva todos esos elementos que diferencian a las empresas que son de determinados tamaños. ¿Sí? En la 9 entonces habla sobre si tienes alguna herramienta o tecnología para interactuar con tus clientes, recolectar su información, quejas, reclamos o sugerencias. Si yo te no lo pregunto, tenemos. exacto, si yo te pregunto cuál fue la queja generalizada, por ejemplo, de noviembre, posiblemente no me puedas decir cuál es la queja generalizada que se presentó. Y la queja es un regalo que te hace el cliente gritando, oiga, ayúdeme con esto. Pero al él pedirte que le ayudes con eso, lo que te está diciendo es en qué está fallando Fusión, que si lo mejora, su cliente va a salir más satisfecho. Cierto. ¿Cierto? Entonces es súper importante que así sea muy rudimentario, lo del cajoncito de sugerencias o lo que sea, siempre esté. Siempre que termines un trabajo con el cliente, que le pidas una retroalimentación. Siempre que, incluso, es que son tantas cosas, hay momentos para pedir testimonios. Entonces, cuando el cliente está así súper entusiasmado, tú puedes acercártele con un modelo de atención comercial, con un guioncito y decirle, ay, mira, lo que pasa es que nosotros, pues lo que hacemos básicamente es contarle un poco a la gente de cómo le va a nuestros clientes. Tú me puedes regalar un testimonio en estos momenticos de cómo te fue con el trabajo, cómo percibes nuestra calidad, nuestros tiempos de entrega. Nada vende mejor que un mismo cliente vendiéndote. Entonces, capitalizar cada uno de esos elementos no puede ser casa de herrero, cuchillo de palo, ¿cierto? Entonces, somos una empresa de comunicación
que no tiene, por ejemplo, cierto tipo de elementos de comunicación, así sea una fanpage en Facebook gratuita, donde con la periodicidad que sea posible, vayan colocando testimonios de gente que sale feliz de fusión. O sea, ese es el mejor vendedor que tú tienes, son tus clientes. Ese es el mejor vendedor que tú tienes. ¿Sí? Tienes claramente definidos tus procesos administrativos, financieros, comerciales, productivos, logísticos, contables, entre otros. Digamos que hay dualidades en algunos cargos, pero existen como tal. Habría que, es lo que hemos hablado, enmarcarlos dentro del contexto propio del cargo.